La ecuación de segundo grado es la que corresponde, su forma general, a x cuadrado más bx más c igual a 0, y la idea es que la incógnita o variable, en este caso estamos usando x, está al cuadrado. La condición para que sea una ecuación de segundo grado es que a, lo que acompaña a x cuadrado, sea distinto de c. Entonces, lo que vamos a hacer con ella es, la vamos a factorizar. ¿Siempre es factorizable una expresión de segundo grado? Sí. Siempre es factorizable en todo polinomio de grado n, es factorizable en n factores de grado 1. A eso se le llama, lo que acabo de enunciarles, el teorema fundamental del álgebra. Tal como existe el teorema fundamental de la aritmética, en que todo número compuesto es expresable de forma única como producto de factores primos, salvo el orden. Lo mismo sucede con el teorema fundamental de la aritmética. Todo polinomio de grado n es factorizable en n factores de grado 1. Entonces, el caso más sencillo acá es la factorización de una expresión de segundo grado. Entonces, lo que vamos a hacer con ella, inicialmente la vamos a comenzar a ordenar. Entonces, dividimos por A, y lo que vamos a hacer es una técnica de factorización que es completación de cuadrado, o la completación del trinomio cuadrado perfecto para que sea factorizable como un cuadrado de binomio. Completación de cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que? Es primero reconocer qué es lo que debemos sumar y restar. Entonces, la primera deducción que establecemos es que el término b partido... A ver, ¿quiénes están? Antonia, Carolina, Catalina, Daniel, Diego, Felipe, Francisca y Francisca, George, Ignacio, Isadora, Juan Pablo, Carla, Manuel, ya, Matías, Nicolás, Paz, Rocco, Rodrigo, Sebastián, Valeria y Juan Pablo. Entonces, este término, b partido por a, debe ser el doble de algo, ya que es en el desarrollo de un cuadrado de binomio, el término central es el doble del primero por el segundo. Está x. Entonces, él debe ser el doble de algo, le vamos a llamar a ese algo. Entonces, al despejarlo, tenemos que el término con el cual debemos buscar la factorización es b partido por 2a. Este es lo que nos falta en la factorización. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sumamos su cuadrado. Entonces, acá sumamos y restamos el cuadrado de la mitad del término central. Se los voy a escribir eso. Entonces, la completación de cuadrado, cuando tengo ya un término como cuadrático, lo que deberíamos hacer es sumar y restar el cuadrado de la mitad del término central. Y eso es lo que hemos hecho. Y lo que está en esta parte, sumado y restado lo que nos faltaba para tener un cuadrado de binomio. Perfecto. Ya entonces tenemos lo necesario para factorizarlo. Y esto, lo primero que está acá, es un trinomio cuadrado perfecto. Y lo otro, lo único que vamos a hacer, lo vamos a ordenar para que pueda ser factorizable
nuevamente. Entonces, lo primero, factorizamos el cuadrado de binomio y ordenamos el segundo término, que está con el b cuadrado, unido con un múltiplo entre estas dos cosas es 4a cuadrado, y de allí obtenemos, los restamos con un signo menos delante, porque la intención de esto es volver a factorizarlo. Y como, bueno, si yo tengo una expresión correspondiente a un a cuadrado menos b, esto yo lo puedo factorizar como una suma por diferencia. Es decir, lo podría factorizar como a más b más raíz de b, y el otro término como a menos raíz de b. Y eso es lo que vamos a hacer con estas dos cosas. Este factor y este factor. Esto ya es el cuadrado de algo, y esto va a ser el cuadrado de la raíz de lo que está allí. Entonces, al factorizarlo, me quedará con x más b partido por 2a más la raíz de este término, la raíz de 4a cuadrado es 2a, y lo que está en el numerador queda como su raíz. Y el otro término por el cual deberíamos factorizar es por el negativo. Estamos haciendo exactamente esto. Es un poco más largo, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, al factorizarlo, para que podamos encontrar las soluciones de estas expresiones, ustedes tienen que a por b es 0. Las soluciones son que a valga 0 o b valga 0. Esas son las opciones. Entonces, igualamos a 0 cada factor, y lo solucionamos. Y al despejar, llegamos a que lo que hace 0 este factor es menos b partido por menos b menos esta raíz partido por 2a, y el otro factor que lo hace 0 es menos b más la raíz partido por 2a. Y esto, lo que está acá, que es la factorización de toda expresión de segundo grado, corresponderá a lo que se conoce como la fórmula general. Entonces, cuando tenemos una expresión de segundo grado, lo primero que deberíamos hacer para poder solucionarla es intentar factorizarla. Si no la podemos factorizar directamente porque no se nos ocurre o no encontramos los mecanismos, la factorizamos utilizando la fórmula general. La fórmula general es la factorización. Y lo que están acá, los dos elementos, son los que se les llama las raíces de la ecuación de segundo grado o soluciones. ¿Quedó claro? Que lo que acabamos de hacer es la deducción de la fórmula general a través de factorización. ¿Aló? ¿Quedó claro, chicos? Sí, ya. Es solamente ahí, ya. Es factorización, es factorizarlo. Sumar y restar lo que le falta para que tengamos un trinomio cuadrado perfecto, y luego lo factorizamos como suma por diferencia. Siempre lo que pueden hacer son captura de pantalla y después lo analizan con calma lo que hemos hecho. Lo pueden copiar. Ahora, todas estas deducciones no están en el libro, y en el libro lo único que hacen es entregar fórmulas.
nada más, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando y estamos con inicialmente la ecuación de segundo grado. Entonces, vemos la página siguiente. Entonces, lo que teníamos en la parte superior, vamos revisando esto. Tenemos acá las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática. Y lo que vamos a hacer es x1 y x2 son las soluciones. Entonces, sabemos que pudimos obtener la factorización de esta manera, x menos x1 y x menos x2. Y eso lo vamos a comparar con la expresión general, con ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo que hacemos es sencillamente ahora multiplicar, desarrollar este binomio con factor común, que es el cuadrado del primero, más la suma de los términos diferentes, que es menos x1 menos x2, las soluciones, multiplicado por x, más el producto. Lo único que hicimos fue, sabemos que esta es la factorización, y lo que hicimos fue multiplicar. Por un lado, lo ordenamos un poco solamente, pasando, dividiendo el a. ¿Ya? Y lo que tenemos acá, estas expresiones, podemos compararla término a término. X cuadrado, acá están los dos, perfecto. Lo que tiene X está acá, lo que tiene X está acá, y los comparamos. Entonces, llegamos a que X1 más X2 será menos B partido por A, y X1 por X2 será C partido por A. Y estas son las llamadas propiedades de las raíces. Propiedades de las raíces. Es nada más que desarrollar la factorización, devolverse, y verificar comparándola con la expresión inicial, con ax cuadrado más bx más c. Y ahí nos damos cuenta de que la suma siempre será menos b partido por a y el producto c partido por a. Con estos elementos, con las propiedades de las raíces, ahora nos podemos devolver desde las soluciones, nos podemos devolver a la expresión inicial, llegar a la ecuación. Ahora, a una de las posibles ecuaciones. ¿Se acuerdan lo que eran ecuaciones equivalentes? Las ecuaciones equivalentes son las que tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, la amplificamos por cualquier número real, distinto de cero, vamos a llegar a una ecuación equivalente cuyo conjunto de soluciones es el mismo. Entonces, cuando nosotros partimos desde las soluciones, tenemos una familia de ecuaciones de segundo grado que tienen la misma solución. Todas aquellas en que puedo ir multiplicándolas por distintos valores. Generalmente uno comienza con la más sencilla, que es con a igual 1. Ya, veamos un par de elementos extra y de ahí ejercitamos un poquito lo que es cuadrática. Entonces lo que tenemos acá, vamos a dar la cantidad subradical, que está dentro de la raíz, es b cuadrado menos 4c, es lo que le llamamos discriminante. Cuando recordemos que siempre estamos hablando de la factorización, la forma dos factores. Entonces, las raíces, cuando el discriminante es mayor que 0, toda la parte correspondiente a la raíz se cancela. Perdón, no se cancela.
tiene un valor. Y nos llevará a que una de las tiene dos raíces que pertenecen a los reales diferentes. ¿Ya? Analizándolo esto desde el punto de vista de la ecuación de segundo grado. Dos raíces reales y diferentes. En el caso que el discriminante sea cero, nuestra factorización también tiene dos factores. También hay dos factores. Pero las raíces son de igual valor. Entonces, a estos a veces se les llama dos raíces reales e iguales o una raíz doble. Y esto es lo que ha generado un poquito de controversia pensando si el discriminante es cero, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene una raíz doble, pero que puedo factorizarlo. Siempre se podrá factorizar en dos factores. Cuando el discriminante es cero, las soluciones son lo que llamamos complejas y complejas conjugadas. Entonces, si me entregan una solución, puedo deducir la otra. Vamos a explicar bien eso porque esta parte de los números complejos conjugados, entonces acá vamos a trabajar un poquito con los complejos conjugados. No es mucho lo que hay que saber. ¿Qué cosas hay que saber de los números complejos? Bueno, que i se define como la raíz de menos 1 y que i cuadrado, ¿ya? Esta es la definición realmente, es menos 1. Entonces, un número complejo, los números imaginarios son los que tienen i, como por ejemplo, raíz de menos 9. Lo que hacemos con esto, ya las propiedades de raíces no son válidas con números imaginarios, las que estábamos utilizando. Entonces, lo separamos en un 9 por un i. Por lo tanto, esto será 3i. Es la forma de poder trabajar con raíces negativas. Y esto es lo que llamamos un número imaginario. Un número imaginario. Cuando tenemos un número real al cual le sumamos un número imaginario y pertenece a dos conjuntos que son distintos, tenemos el conjunto llamado de los números complejos. Entonces, un número complejo que se simbolizan como z, z es la forma de mencionar los números complejos, tendrán una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuál es la parte real? A es la llamada parte real. Parte real. Y B corresponde a la parte imaginaria. ¿Vieron números complejos en segundo medio? Ya. Si no es más complicado que eso, lo único que ahora tenemos que rescatar es, hablamos entonces de un Z, será un A más BI. Y existirá el Z conjugado. Lo vamos a escribir. Entonces, Z conjugado, el Z conjugado, y lo único que es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, esto es A menos BI. Entonces, y esto es lo que llamamos, esto es lo que vamos a entender por el conjugado. Entonces, cuando decimos que nuestras soluciones son complejas conjugadas, una de las soluciones va a ser A más BI, cuando el discriminante es menor que 0, y la otra solución va a ser A menos BI. Entonces, supongamos que me dicen que una solución es 3 menos i. Con eso, y me preguntan cuál es la ecuación.
o cuál es la posible ecuación que tiene esta solución. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la otra solución debe ser necesariamente la compleja conjugada. Por lo tanto, la otra solución será 3 más i. ¿Está claro eso? Si me dan una solución, la otra necesariamente es la conjugada. Y ahora aplicamos las propiedades de las raíces. ¿Cuáles son las propiedades de las raíces? Que la suma de las raíces, la suma de x1 con x2, tiene que ser necesariamente menos b partido por a. Y el producto, hay un símbolo para eso, pero saben que lo voy a escribir. X1 por x2 tiene que ser, y acá vamos a cambiar. X1 más X. Y el producto es C partido por A. Entonces, ¿qué hacemos con los números? Las soluciones las sumamos. Entonces, la suma de ellas será 6. Y eso será menos B partido por A. Y el producto, multiplicando estos elementos, 3 menos I, 3 más I, tenemos una suma por diferencia. Cuadrado del primero y cuadrado del segundo, y eso tiene que ser C partido por A. O sea, acá me queda 9 menos I cuadrado. Y I cuadrado es menos 1, por lo tanto esto se convierte en 10 C partido por A. Y acá, acá sucede lo que les estaba mencionando con respecto de que una de las posibles ecuaciones es con A igual 1. Entonces consideremos ahora, primero, veamos con A igual 1, lo que nos llevaría de inmediato, porque acá tenemos 3 variables, A, B y C, y 2 ecuaciones. Entonces tenemos que considerar un valor para tener la ecuación base, con A igual 1. Y acá tendríamos que B vale menos 6 y C valdrá 10. Entonces, con base con A igual 1 será x cuadrado menos 6x más 10. Esta es la ecuación de segundo grado que tiene por solución 3 menos i y 3 más i. Pero esta es cuando a es 1. Puedo multiplicarla por cualquier real, cualquier a que sea distinto de 0. Y también será una ecuación de segundo grado. Es decir, esta la podríamos multiplicar por menos 1, por menos 2, por pi, por raíz de 5, por cualquier número real y tendría las mismas soluciones. Menos el 3 menos i y 3 más i. La única diferencia está en que son ecuaciones equivalentes. Entonces están escritas de manera distinta, pero son equivalentes, tienen el mismo conjunto de soluciones. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió cómo se forman las ecuaciones? Con las propiedades de las raíces. Entonces las propiedades de las raíces hay que saberlas. La suma menos b partido por a y el producto c partido por a. Eso hay que saberlo. ¿Quedó claro? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos a las páginas que estábamos viendo.
Ya vimos las propiedades de las raíces y ahora tenemos la ecuación de segundo grado y pasamos directamente a la función cuadrática. Entonces, lo que está en la parte superior es nuestra función de segundo grado. Esta es la función cuadrática en su forma general. Entonces, lo que tenemos acá es, ya tenemos función cuadrática. Analicemos la más sencilla, la que llamamos la base. Es decir, vamos a partir analizando desde la función base, la que fue la primera que consideramos, que era f de x igual a x cuadrado. ¿Ya? Esa analicémosla para verificar cómo la podemos ir cambiando. Lo primero que vamos a hacer con ella es multiplicarla por un valor a, el ax más bx más c. Entonces lo multiplicamos por a. Definimos ese a como concavidad. Lo primero que nos damos cuenta es que si a es positivo, lo único que estamos modificando es, siempre será cóncavo hacia arriba y cambiará contracción o dilatación. Ahora, pero si ya es negativa, queda lo que llamamos cóncava hacia abajo. A esto también se le llama cóncava positiva, cóncava negativa. No hay modificación de su posición, tampoco hay modificaciones ni de contracción ni dilatación si es que A es 1. ¿Qué es lo que sucede cuando A es mayor que 1 o A es entre 0 y 1? Porque ya sabemos lo que sucede con los negativos. Es una simetría respecto al eje X. Entonces, al multiplicar por A mayor que 1, lo que tendríamos es una contracción. Una contracción se acerca al eje Y. Se contrae en términos del eje Y. Cuando multiplicamos por un número entre 0 y 1, tenemos una dilatación o se aleja del eje Y, ya que si tenemos un número que es menor que 1, su crecimiento va a ser más lento. Ya, ahora veamos qué sucede con C. ¿Qué pasaba cuando le sumábamos algo a una función? Lo que estamos haciendo con eso es una traslación vertical. Cuando C es positivo, ya la trasladamos verticalmente el C hacia arriba. Esto sería C. Cuando C es negativo, la trasladamos verticalmente en C hacia abajo. Por lo tanto, C, ya, en todas las formas, incluso con ax cuadrado o incluso con bx, es siempre la intersección con la ordenada. Entonces, la función C corresponderá siempre a la intersección con la ordenada. La intersección con la ordenada, el eje Y, va a ser siempre el punto 0,c. Ya que el valor x igual 0 cancela a y a b, y por lo tanto solo me queda y igual 0. Entonces ya tenemos qué es lo que hace a en la función y qué es lo que hace c. Paremos un poquito y seguimos, una pausa de unos 3-4 minutos para que los que necesiten hacer algo lo puedan hacer. Entonces nos comunicamos en 3-4 minutos y ahí continuamos trabajando con esta parte, con ejercicio y ejemplo. ¿Vuelta? Ya, perfecto. Llegaron los que
Llegó más gente. Sí, llegaron los que estaban con problemas. ¿Sigue caída la página del PREU? ¿No? Ya, perfecto. Entonces ya no tienen problemas. Perfecto, no tienen problemas para entrar entonces a las siguientes clases. Ya. Teníamos entonces la concavidad como A y la intersección con la ordenada como C. Veamos, entonces ahora veamos un par de conceptos más que podemos utilizar y comencemos a analizar lo que nos sirve de la ecuación de segundo grado. La función cuadrática corresponderá a nuestra expresión general, en nuestro caso general. Ahora, cuando eso lo igualamos a cero, llegamos a la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿en qué consisten las raíces? Eso, voy para allá, ¿de acuerdo? Es que no es tan directo, Rodrigo. El Bx, como incluye un x, que modifica elementos de la función. Entonces, lo que tendremos acá, las raíces o soluciones, corresponden a la intersección con el eje x, es decir, cuando y vale 0. Entonces, nuestras raíces o soluciones de la ecuación de segundo grado, x1 y x2, cuando el discriminante es positivo, significa que nuestra gráfica, nuestra parábola, corta en 2 puntos. Cuando el discriminante es 0, la parábola es tangente al eje x, es decir, toca en un punto. Y cuando el discriminante es menor que 0, eso indica que la gráfica no corta al eje x. Entonces, los puntos, cuando existen estos puntos, cuando las soluciones pertenecen a los reales, las intersecciones serán x1,0, x2,0. Ahora, comencemos a definir el concepto que nos va a interesar y va a ser clave en esta parte final, y es el concepto de vértice. Hemos visto que la parábola tiene una forma que la caracteriza por tener puntos más altos o puntos más bajos. Ese punto más alto o ese punto más bajo recibirá el nombre de vértice. Cuando A es positivo, el vértice es un mínimo. Cuando A es negativo, el vértice es un máximo. Por la forma que toma la parábola. Entonces, cuando A es negativo, el vértice corresponde a un máximo. Y cuando A es positivo, el vértice corresponde a un mínimo. Entonces, comencemos a analizar las características del vértice. Vamos a definir el vértice como h, k. En el caso de la función, en su forma más simple, como f de x igual a x cuadrado, el vértice será el 0,0. Cuando agregamos un c, sumando, el vértice corresponderá a 0,c. Y esto lo podemos ver gráficamente. Ya. ¿Hasta acá todo bien, chicos? Perfecto, perfecto. Viene la última deducción, la última página de deducciones. Entonces, vamos a ella y la vamos viendo con cuidado, lentamente, todos los elementos que puedan ser interesantes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vimos recién? Que el vértice correspondía a h, k. El k generalmente se emplea una k minúscula, pero a mí me queda muy fea, así que empleo k mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la función, la vamos a multiplicar por una a, que no es directamente la concavidad, ¿ya? Pero está relacionada con la concavidad, y la vamos a trasladar según las coordenadas. Nosotros aprendimos que cuando restábamos a x,
la movíamos a la derecha. Y cuando le sumábamos K, lo que estamos haciendo es moverla verticalmente. Entonces, lo que hemos hecho es trasladar la parábola en H a la derecha, pensando en H y K positivos, y en K verticalmente. Y el vértice sigue siendo H, K. Entonces, lo que tenemos en esta expresión, acá, es nuestra parábola que se ha trasladado según las coordenadas del vértice H, K. ¿Se entendió eso? La movimos, nada más. A la derecha y hacia arriba. ¿Se entendió? Traslación de la función. Dentro del x cuadrado, ya, y restándole h y sumándole k. Entonces lo que vamos a hacer con esto es desarrollar esta expresión. Esta expresión la vamos a desarrollar para ver a qué corresponden h y k. ¿Qué son eso? Entonces comenzamos a desarrollar el cuadrado de binomio. Acá está. Desarrollamos el cuadrado de binomio. Y lo vamos a comparar con nuestra expresión general con ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo que llegamos acá nos damos cuenta que a multiplica x cuadrado, a multiplica a menos hx, y a multiplica a h cuadrado, y me queda el k en la parte final. ¿Qué vamos a hacer? Comparamos término a término, x cuadrado con x cuadrado, lo que tiene x con lo que tiene x, y lo que no tiene x con lo que no tiene x, lo que no tiene variable. Entonces, el ax cuadrado se cancela, perfecto, a es la concavidad, funcionó bien, no hay problema, y ahora tenemos que menos 2h ax debe ser b. Entonces, tenemos esta igualdad. Estos son los que tienen x. Por lo tanto, h y su relación con b es que h es menos b partido por 2a. Entonces, lo que podemos, si a es 1, lo que llegamos es que b corresponderá a menos h, es decir, la coordenada del vértice en el eje x. Esa es la relación. Nuestro b corresponde, mejor dicho, menos b corresponde a la traslación del vértice en el eje x. ¿Cuánto hemos movido el vértice en el eje x? Y esa es la relación de b. Entonces, b apunta a la modificación de que está dentro de la función. Ya, perfecto. Ya tenemos h. Entonces, h corresponde a menos b partido por 2a. Y ahora comparemos el otro término, a h cuadrado más k con c. Como h es menos b partido por 2a, al cuadrado será b cuadrado partido por 4a cuadrado, y se pueden simplificar, y la idea es llegar acá. Y acá llegamos acá, despejándolo, c menos b cuadrado partido por 4a, sacamos mínimo como un múltiplo, y lo ordenamos solamente, y llegamos a esta expresión. 4ac menos b cuadrado partido por 4a es el k. Entonces, las coordenadas del vértice en términos de a, b y c serán necesariamente menos b partido por 2a, menos el discriminante partido por 4a. ¿Quedó clara la deducción que acabamos de hacer de lo que es el vértice? ¿Hay que saber esto? Sí, es conveniente. Es conveniente saberlo. Generalmente, sobre todo cuando se emplean modelos cuadráticos, se hace permanente alusión a estos elementos. Adicionalmente, podemos considerar
que menos b partido por 2a es también el promedio de las soluciones. Porque si yo tengo dos soluciones, voy para allá, Xenur. ¿Ya? Entonces, menos b partido por 2a también es el promedio de las soluciones. ¿Por qué? Porque si una solución era menos b más el discriminante partido por 2a, y la otra es también menos b, pero menos el discriminante, también partido por 2a, se cancelan las raíces. Entonces yo cuando sumo estos dos elementos me queda que esto es menos b menos 2b partido por 2a. Entonces la suma de las raíces siempre será menos b partido por a. Esa es la suma de las raíces. Y lo aprendimos de las propiedades de las raíces. Pero si yo a esto lo divido por 2, le saco un promedio, lo divido por 2, esta es la suma. Si a esto lo divido por 2, llegamos a la coordenada del vértice, menos b partido por 2a. Por lo tanto, si ustedes tienen las soluciones, el promedio de ellas también es h. Lo pueden ver gráficamente. Si yo tengo una gráfica acá, recuérdense que la gráfica siempre tiene una simetría. Entonces, si tengo mis dos ceros, la mitad corresponderá exactamente a la mitad de los valores de x1 y x2, el promedio de ellos. La otra forma de encontrar k es evaluar f de h, y este es h, promedio, evaluar f de h en la función. A veces esto es más rápido que calcular menos el discriminante partido por 4a cuando la función es simple, sencilla, uno puede reemplazar y encontrar el valor correspondiente a ese máximo o mínimo, que es k. Y acá existen dos elementos extra con los cuales uno puede tener también el vértice. ¿Tan importante es el vértice? Sí, porque el vértice me define conceptos que veremos más adelante, o verán más adelante, que es lo que se llama la maximización o la optimización de una función. Recuérdense que todo lo que estamos utilizando es para, inicialmente, es para tener modelos del comportamiento de variables reales. Entonces, por ejemplo, la altura máxima de un proyectil se encuentra con el vértice. Si tienen una función que les describa el comportamiento de producción, también pueden optimizarlo. O incluso expresiones más simples. Hay un ejemplo bastante útil que generalmente les cuesta bastante el libro. Vamos a la última página. Hasta acá van bien. Hasta acá van bien. Sí, ya, perfecto. Ya. Si son las deducciones nada más que integrando lo que aprendimos de traslaciones de funciones a esta función particular que es la cuadrática. Y así hemos llegado a las coordenadas del vértice y hemos llegado a las características de lo que cumple el vértice. Y el último concepto que me interesa es, ¿dónde está? Acá. El último concepto es bastante, la última página, la última, es bastante breve. Allá está más. No se ve. Ah, no, y bien.
Un poquito que algo se está acá, algo está fallando. Ahí sí. Recuerden que la función cuadrática es una función par, por lo tanto, tiene una simetría con respecto a algún x. Entonces, el eje de simetría corresponderá a la abscisa del vértice, corresponde a h. Ese es el eje de simetría, lo cual corresponde a lo que vimos por h, que es menos b partido por 2a. O el eje de simetría, o el x de simetría, corresponderá también al promedio de las soluciones que corresponde a h, que es lo mismo. ¿Cuál usar? La que sea más sencilla, la que sea más simple, pero va a ser nuestro eje de simetría. Entonces veamos algo del libro, resolvamos algunos ejercicios y veamos cómo funciona todo lo que acabamos de ver. Entonces, partamos con cosas más interesantes. Y con esto se nos empieza a acabar el año. Entonces hay que despedirse. Adiós, nos vemos, que les vaya bien, sean felices. Den la prueba y les vaya bien, que les vaya bien. Acá, ¿qué tenemos? Bien. Veamos el problema 12 o entramos directamente. El problema lo podemos dejar. B, Rodrigo, representa cuando A es 1, ¿ya? Representa menos H. Es decir, la traslación horizontal del vértice. B lo que te representa es menos el eje de simetría. Es la traslación horizontal. Entonces, cuando B es negativo, necesariamente el vértice está en la parte positiva de los X, siempre que A valga, sea positivo. Ten cuidado con esos menos ahí. Entonces, con B yo puedo verificar hacia dónde está la gráfica. Y veamos un problema que sea interesante. Yo creo que es bastante bueno. Todo esto lo vimos. No me gusta la forma en que está hecha acá en el libro. Lo encuentro que está muy desordenado. Y esto me interesa. Se ve más difícil de lo que es realmente. Vamos a agrandarlo un poquito. La 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con todo lo que sabemos, yo esta pregunta, en lo personal, me enfrentaría primero reconociendo la gráfica. Entonces, tenemos una función que es una cuadrática, ¿ya? Una función cuadrática donde el tiempo es la variable independiente y lo primero que haríamos con ella es factorizarla para encontrar los ceros. Eso es lo primero que haría. Entonces, nuestra función, f de t, la factorizo por t, y acá me queda 10 menos t. Entonces, ahora ya sabemos cómo es la gráfica. A es negativo. Entonces, nuestra gráfica tiene por soluciones con A negativo el 0 y el 10. Esas son las soluciones. Y el A es negativo, por lo tanto la gráfica es más bien 5. Nuestra gráfica es aproximadamente así.
Cuando tenemos una gráfica de ese tipo, ya entendemos que el vértice es el punto relevante, porque corresponderá a un máximo. Y el vértice no es difícil de determinar, porque como las soluciones son 0 y 10, el promedio es bastante rápido, que es 5. Entonces ya ni siquiera voy a evaluar menos b partido por 2a, porque como las soluciones estaban allí directamente desde la factorización, sabemos que el vértice tiene que corresponder a t igual 5. ¿Con qué nos encontramos acá? Que la altura máxima del proyectil es alcanzar los 5 segundos, correcto. El eje de simetría, la misma expresión, es t igual 5, correcto. Se dan cuenta que no necesito hacer muchos cálculos. Tampoco es que haya que aplicar siempre todas las fórmulas. No, es razonar un poquito, ver la gráfica, y con eso generalmente podemos resolver mucho más, creíamos. La altura del proyectil a los 7 segundos es superior a la altura a los 6 segundos. Esto es falso. Esto definitivamente es falso. ¿Por qué? Porque después de los 5 segundos va cayendo, va disminuyendo su altura. Por lo tanto, a los 6, que está más, porque se transforma en una función decreciente, a los 6 está más alto que a los 7. Y no necesito calcularlo. No necesito reemplazar por t igual 6 o t igual 7. Me basta con comprender la gráfica. Y la d, cuando dice el tiempo que tarda en caer desde que alcanza su altura máxima, es de 10 segundos. Y acá nos damos cuenta de que el tiempo que tarda en caer desde que alcanza su altura máxima es 5 segundos, porque tarda 5 en llegar al punto más alto y después 5 en volver al punto más bajo. ¿Se entendió? Tenemos, obviamente, que el vértice corresponderá a menos b partido por 2a, menos el discriminante partido por 4a, pero generalmente, si la expresión es sencilla, podemos encontrar con facilidad las características del vértice. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima? Bueno, la altura máxima será cuando el tiempo es 5, es decir, f de 5. Esa es la altura máxima. Evaluamos con el h del vértice. Entonces esto sería 5 por 5, 25. Y esa sería la altura máxima a la cual llega el proyectil. ¿Quedó claro? Sí, ya. Vamos a ver otra. De estos mismos que serían, porque los modelos cuadráticos son frecuentes. Esta pregunta también es interesante. ¿Ya? Entonces lo que me piden, y me lo van diciendo, pidiendo paso a paso. A, B, C, D, E. Cada una de ellas necesarias para la siguiente. Entonces nos encontramos acá con que vamos a construir un huerto al lado de un muro y disponemos de una malla de 36 metros de largo, y el objetivo es maximizar el terreno. Entonces, ¿qué cosas sabemos? ¿Dónde vamos a poner reja? Bueno, el punto donde vamos a poner reja, la malla de alambre, es una malla de alambre, voy a cambiar el color, y deberíamos ponerlo en esta zona. Solamente allí. Porque supuestamente el muro deberá actuar como la otra barrera. Entonces, ¿qué cosa sabemos inicialmente? Que 2x más y tienen que ser 36 metros. Y el objetivo es maximizar el uso del terreno. Es decir, lo que estamos pretendiendo con esto es el área. El área
ya expresada en función de x, ya será x por y. Como y lo puedo despejar de la expresión anterior, y será 36 menos 2x. Entonces, el área ya corresponderá a un x, que es f de x por 36 menos 2x. Entonces, veamos cómo es esta función, la función que está allí. Sabemos que los ceros van a ser x igual 0, porque ya está factorizada. Y la otra solución, ¿cuánto vale? Eh, 18. ¿Listo? Entonces, eso significaría claramente que el área fuera 0, cosa que no queremos, sino que queremos que el área sea máxima. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá ahora es una gráfica parecida a la anterior, porque el A es negativo, el A es menos 2. Entonces vamos a hacer la gráfica puntos por los cuales pasa esto, pasa por acá por el 0 y por acá por el 18. Y la gráfica entonces tendrá un valor máximo y tendremos una gráfica con A negativo. Así. ¿Dónde tiene sentido esta función? La función tiene sentido en las partes positivas, ¿ya? El área negativa no tiene sentido. Entonces nuestro modelo tiene validez entre 0 y 18. Es un modelo cuadrático para el comportamiento del área. ¿Qué cosas podremos deducir de inmediato? El x del vértice, nuestro x de simetría, es con 9 metros. Y podemos encontrar incluso cuál es el área máxima, reemplazando por 9, f de 9. Es más rápido que emplear el discriminante. Entonces me queda acá, aquí es A, vamos a evaluar el 9, y acá me quedaría un 9 por, y este resultado, esto es 18, 9 por 18, que es 162, si es que no me equivoco. Entonces, ya tenemos el área máxima, y el área máxima corresponderá al vértice, al K, al Y del vértice. ¿Quedó claro lo que hicimos? Encontramos la función, encontramos el vértice, interpretamos, nos damos cuenta que necesariamente tiene un área máxima de 162 cuando esto vale 9, este lado vale 9, acá también vale 9, y esto vale 18. Ya, chicos, ¿va quedando claro cómo funciona esto? Les recomiendo, trabajen todo lo que sea de funciones. Función cuadrática, función exponencial, función raíz. Y en este momento ya estamos terminando. Nos queda solo vectores. La próxima semana hay, fíjense que estas contracciones, expansiones, eso ya lo vimos, traslaciones, todo eso ya lo vimos. ¿Ya? Y nos faltaría echar un vistazo breve a lo que es función potencia, y de allí después de función potencia, la parte correspondiente final de vectores. Por lo tanto, tienen hasta la MA 31 y hay que empezar a despedirse. Llegó la hora. No, todavía falta montones. Ya, chao chicos, cuídense.